falta presentarnos. Yo, Anabel Jiménez, compañera endocrinóloga del Hospital Puerto Real, y bueno, como estamos en familia, una webinar local, provincial, de Cádiz, que yo creo que aporta mucho porque es algo mucho más cercano que las webinars nacionales que se alejan del panorama y de las personas conocidas, las caras y la forma de trabajar, de las peculiaridades y baja mucho más a pie de calle, ¿no? Al terreno donde estamos todos y no están tanto también un ambiente tan hospital centrista que se nos escapa mucho y no nos aporta mucho en nuestra práctica día a día. Yo soy Daniel Ocaña, soy médico de familia, trabajo en Algeciras y bueno, se nos ha brindado otra vez de nuevo la posibilidad de compartir entre nosotros como caras visibles y todos vosotros pues nuestras experiencias y a todo lo que se abre nuevo en el mundo del manejo de la diabetes en estos tiempos de COVID, ¿no? Pues muchas incertidumbres que se abren. Son tantas las que se abren que, como yo comento, me gusta mucho esta viñeta, fíjate la de tiempo que tiene, que como dice que lo ha entendido, dice, pues desde marzo hasta ahora, nada. Y es un poco en el mundo, cómo van cambiando ahora el uso de las mascarillas y cómo va cambiando en cuanto al manejo del paciente, de los corticoides prohibidos, de todo lo demás. Es verdad que en el paciente con diabetes, si hablamos del COVID, lo tenemos con la neumonía, que es la forma de presentación más habitual en cuanto al hospitalario, y lo que más determina el pronóstico en cuanto al distrés respiratorio, el ingreso en UCI, pues los pacientes con diabetes, fijaros, junto con los pacientes con EPOC que están a la cabeza de la población con más riesgo de enfermedad neumocócica. Bueno, entran muchos conceptos de inmunodepresión en el paciente con diabetes y demás, que podemos comentar más adelante. Entonces, pues abre un mundo de alerta, una posibilidad de alerta en cuanto a la afectación que pueden tener nuestros pacientes diabéticos, que son muchos y a los que dedicamos casi todo nuestro esfuerzo en el día a día para su cuidado y de manejo. Entonces, bueno, pues aquí cuidado con nuestros pacientes, que es lo que nos podría pasar con ellos. Porque desde la teoría, eso es lo que nos dice un poco lo que sabemos de su riesgo en cuanto a enfermedad neumocócica. Y también desde la teoría de la medicina molecular sabemos que, bueno, que el SARS-2 utiliza como vía de entrada la ECA2, como receptor funcional para penetrar en la célula. Y aquí parece un poco, me gusta mucho este esquema porque viene marcado el eje renina-angiotensina y todos sabemos, todos conocimos la ECA, ¿no? Y los inhibidores de la ECA y los ARA2 en cuanto al bloqueo del receptor del AT1, pero la ECA2 casi nadie sabíamos de ella y es el contrabalanceador de este sistema, de esta homeostasis, que como todos sabemos, el eje renina-angiotensina es un eje de estrés proinflamatorio, vasoconstrictor, que a través de la aldosterona produce esa retención hidrosalina, buscando esa protección frente a posible detección de volumen, ¿no? Una hormona de estrés y contrabalancea esta situación de la ECA2 que metaboliza buscando siempre el angiotensinógeno 1,7 que tiene esta capacidad a través del receptor MAS y del AT2 de antiinflamatoria, vasodilatadora y contrabalanceando a la otra, como digo. Y esta expresión en el paciente con diabetes cobra aún más importancia, ¿verdad, Anabel? Porque se expresa especialmente en el paciente diabético. Sí, bueno, uno de los principales hándicaps que tenemos de la información que compartimos, que estamos viendo publicada, es que parte de la información no está validada y otra parte está apoyada en los estudios que se hicieron con el SARS, que es un virus muy parecido, con la única diferencia de que el sitio de anclaje del COVID-19 es mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a su funcionamiento se parecen mucho los dos. Y sí que parece que a nivel pancreático hay específicamente una alta expresión de la AC2 en los pacientes con diabetes y eso hace que ahí haya una afectación preferente. Tanto es así que en trabajos de SARS, de pacientes que tuvieron SARS, se vio que pacientes que no eran diabéticos y que no habían sido tratados con corticoides, hasta un 50% durante el propio ingreso hicieron una diabetes y se atribuyó precisamente a ese tropismo por esa molécula a nivel pancreático, a nivel de los propios islotes de Langerhans. También parece que influiría en cuanto a lo que es la insulina resistencia. Así que realmente sí que hay un anclaje muy potente del COVID-19 con el nivel pancreático. Afortunadamente, de ese grupo de pacientes que os contaba, solamente un 3% al cabo de 5 años seguía siendo diabético.
pero quiere decir que por lo menos la mitad de los pacientes que ingresen con COVID-19, pues potencialmente pueden llegar a desarrollar una diabetes. Y no es solamente en páncreas. En páncreas es la parte que más nos centra un poquito, pero también hay otros tejidos, ¿no? Otros tejidos que nos llevan alguna sorpresa. ¿Verdad? Sí, sí, de hecho, aunque todos relacionamos, aquí lo mostramos en negrita, que es la expresión de la EK2, ¿verdad, Anabel? A nivel pulmonar se expresa muy poco. Donde más se expresa a nivel del tubo digestivo, seguido de riñones y testículos y otros órganos, pero en gran medida es una expresión endotelial, que como órgano anatómico no están presentes, sí que a través de todo el aparato cardiovascular. Y a nivel de órgano como tal, pues fijaros en el aparato digestivo y riñón, y ahora haremos un comentario sobre eso, porque creo que sí tiene poner en contexto esta expresión fisiopatológica de la enfermedad, y también un poco como que en el pulmón no existe tanta expresión de EK2, entonces este miedo a la sobreexpresión con algunos medicamentos, con algunas situaciones, yo creo que también se va entendiendo un poquito más porque no se está traduciendo luego en la clínica, ¿verdad? Como puede pasar, se ha visto con diabetes, tabaco, asma, que no tiene una mayor expresión de EK2, pero luego al parecer no se plantea como tal. Pero este es el ambiente un poco in vitro, pero a nivel hospitalario, lo comentábamos a Anabel preparando la reunión, las series de pacientes, bueno, este potencial mayor riesgo que vemos que podría tener el paciente diabético, tiene un estado de déficit inmunitario por la propia enfermedad y aparte por todas las comorbilidades y por alguno de las iatrogenias posibles que podamos cometer en su manejo, vemos que la expresión de todos los pacientes, el estudio de Wuhan, ¿no? Que es más famoso, de 1.100 pacientes, pues la expresión es un 7 y pico por ciento. Es verdad que luego en cuanto a la enfermedad se hace severa, poner un momentito el cursor para ¿veis? Un 7 y pico, cuando la enfermedad se hace severa, en ese caso, pues sí que aumenta la prevalencia al 16, pero fijaros que de 81 pacientes, lo que ingresan 53 tienen una neumonía no severa y 28 severa. Sigue habiendo un gran grado de predominio a la enfermedad no grave. Y cuando se hace ya un endpoint ya de intubación, ingreso en UCI o muerte, pues sí que verá que sigue aumentando el porcentaje, pero a nivel inicial, incluso los hospitalizados no están especialmente representados los pacientes. Bueno, pues esto se le puede achacar con una muestra en China, que no es la misma población ni en cuanto a prevalencia ni al tipo, pero bueno, si nos venimos a Estados Unidos, que ya vamos teniendo cada vez un número de pacientes más importante, a mí me gusta fijaros cómo recoge ya pacientes no hospitalizados, que nos importa también mucho a nivel de medicina familia, porque yo como se expresa el paciente en el hospital, bueno, es importante para mis pacientes, pero en el manejo mío no me influye tanto, aunque veamos que los pacientes que llegan al hospital son menos de lo que parece que es la prevalencia. Y aquí fijaros que es un 6% de los pacientes. Yo no sé si llega a ser casi, como se ha visto en asma, que están menos representados incluso que la prevalencia de enfermedad en la población. Y luego, en cuanto a hospitalizados que no están en UCI, un 24%, ya sí suben, y en UCI un 32%. Es verdad que ya no sé tanto por la enfermedad, hay mucho que hablar por la enfermedad o por las comorbilidades asociadas, porque el paciente diabético tiene muchas otras comorbilidades de la esfera cardiovascular que parece ser incluso la obesidad, hipertensión, que son los que más peso tienen. Y ya más cercano también tenemos el caso de Italia, en el que los pacientes a nivel hospitalario están representados con un 17% en la muestra de Lombardía, ¿verdad? Esto sería más bien a nivel hospitalario, y sí que en cuanto al manejo del paciente, una vez que un paciente nuestro, que sea lo que nos preocupa, un paciente nuestro diabético, que se infecte con COVID, sufra la enfermedad, bueno, pues tendríamos que tener algún tipo de cuidados especiales, Anabel, en cuanto a su seguimiento. Sí, porque además es especialmente relevante el grado de control, y en eso sí, en casi todas las patologías obviamente infecciosas se ve que los pacientes con un peor control glucémico tienen una peor evolución. En los pacientes con COVID podemos distinguir un poco entre los pacientes ambulatorios y los pacientes que están ingresados. Los pacientes ambulatorios, que son pues los que vamos a ver todos, ¿no? Prácticamente, y sobre todo en atención primaria, las recomendaciones que hay con respecto a los fármacos, por lo menos con los fármacos habituales, es que tengamos al paciente en la mejor situación de control glucémico y en la mejor situación ponderal posible. Y esta última parte es especialmente importante, ya lo revisaremos luego más adelante. Con respecto a las recomendaciones que hay de fármacos, la recomendación general es que en pacientes
que tienen cuadros leves, es prioritario el control glucémico. Habréis leído por ahí, o habréis oído, y si queréis luego en la discusión, si tenéis alguna pregunta, lo podemos repasar. Se ha hecho recomendaciones que cuando el paciente presenta casos más complicados o más graves, habría que quitar fármacos que potencialmente pueden dar lugar a complicación, básicamente metformina y SGLT2, porque potencialmente son pacientes que pueden hacer complicaciones tipo acidosis láctica o tipo cetoacidosis. Con respecto al resto de la medicación, si el paciente no tiene especialmente gravedad en otro sentido, se puede mantener priorizando siempre el buen control glucémico, intentando, pues como siempre, ¿no? Mínimo riesgo de hipoglucemia, mejor control glucémico y mejor evolución ponderal. Aquí hay algún artículo, que no sé si habréis leído por ahí, sobre agonizar receptores de GLP-1. Hay un trabajo de la época del SARS, me vuelvo a remitir un poco a lo que se ve en aquel tiempo. Hubo estudios en los que parece que la molécula de agonizar receptor competía con el virus, por eso ECA2, bloqueándolo, de alguna manera impidiendo que hubiera cierta unión. Eso era un trabajo que era en rata, era con liraglutida, era una cosa ahí un poquito cogida con hilos, como el SARS no llegó a mucho más, pues tampoco se le hizo mucho más caso, pero seguramente ahora en ese sentido habría que profundizar y no puedo contar mucho más porque de COVID-19 no hay nada específico todavía, es muy pronto, pero probablemente ahí habrá trabajo específico. Y con respecto a los pacientes que están ingresados, pues esos tienen poco margen de maniobra porque ahí prácticamente todos terminan con tratamiento insulínico. Primero, porque muchos, incluso no diabéticos, hacen una hiperglucemia que precisa tratamiento y por los fármacos que se asocian en el tratamiento, fundamentalmente el tratamiento corticoideo. Los pacientes que están en tratamiento con SARS muchas veces y con COVID-19 necesitan dosis altas, ¿vale? El tratamiento corticoideo lo que determina, pues bueno, ya sabéis, todos los pacientes que empezamos con tratamiento corticoideo presentan un deterioro del control glucémico. En estos pacientes que se ha utilizado dosis muy altas del fármaco, pues esa hiperglucemia pues se manifiesta de una manera mucho más importante. Luego, de cara al alta, hay muchos pacientes que mantienen tratamiento con corticoides en desescalada. Hay algún trabajo hablando de los tratamientos con corticoides a dosis baja, pero realmente hay, por lo menos los estudios del SARS, no parecía que los pacientes se murieran menos, para que no entendamos claramente. Y de momento, aunque esa parte del tratamiento está un poquito en controversia, como es lo que se sigue haciendo, yo, como decía Daniel, ese grupo de pacientes probablemente no nos toque tanto, pero a lo mejor pacientes que sigan en desescalada y que se den de alta, a lo mejor son pacientes que vayan a tener que mantener con tratamiento insulínico mientras vais transformando a su tratamiento habitual, evitando siempre esos dos, ¿no? Metformina y SGLT2 que a lo mejor pues, nos darían algún pequeño problema en ese sentido. Y eso con respecto al tema de corticoides, ¿vale? Más adelante, otro de los efectos que vemos en los pacientes que han tenido COVID-19, que se ve en el ingreso y también se ve a nivel ambulatorio, es que estos pacientes tienen un problema de anorexia muy importante, ¿vale? Estos pacientes tienen un problema de apetito muy marcado, tan marcado, que muchas veces conforme ingresan a estos pacientes hay que ponerles suplementación nutricional del tirón y en muchos casos nutrición enteral, incluso nutrición parenteral total. Casi todos, bueno, por supuesto, los pacientes que están en UCI precisan de ese soporte, pero que sepáis que los pacientes ambulatorios también tienen una anorexia muy marcada. Tan marcada que desde la SEME de distintas asociaciones se han hecho material específico para pacientes con COVID-19 y que han tenido este problema tan importante porque tienen una pérdida ponderal muy importante y tienen complicaciones a ese nivel. Básicamente lo que se recomienda en ese tratamiento por parte de la SEN es que se prioricen el componente proteico de la alimentación. Es decir, que si el paciente tiene que tomar un primero y un segundo, siempre empiece por el segundo plato, que se hagan pequeñas comidas a lo largo del día y siempre fortificando los alimentos. Por ejemplo, si los pacientes toman fruta, pues que sea en un yogur, que toman pan, que sea de multicereales. Esos pequeños trucos que utilizamos algunas veces para aumentar el contenido calórico y sobre todo proteico.
Hay que intentar evitar también que los pacientes aumenten el consumo de grasa, que muchas veces esa tendencia no tienen los pacientes. Cuando tienen poco apetito, dice, bueno, pues aprovecha y comete este pastel o este azúcar, ¿no? Esto no, ¿vale? Hay que tirar por las proteínas, porque realmente cuando hay una pérdida aguda de peso lo que se pierden son las proteínas, ¿vale? Entonces, hay un vídeo por ahí, que yo no sé si le queréis echar un vistacito, porque para los pacientes a veces le hablamos mucho y ahora que vamos a comunicarnos de manera muy diversa, pues el tema audiovisual probablemente nos va a ayudar y a ellos también, pues a lo mejor, bueno, es otra forma de intentar llegar a ellos. No sé si lo tienes por ahí, Dani. Sí. El vídeo de la SEN. Sí, el de nutrición. Bájate. Sí, bájate. Vale. Ahí va. Es prácticamente Vale. todo lo que no le decimos que no haga nunca. Claro, pero porque estamos en la situación de pacientes con COVID, que una infección por COVID, que han tenido pérdida ponderal, que han perdido proteínas, e intentar que se alimenten con mejor calidad. El vídeo pues, está simpático, lo podéis descargar en la página web de la SEN, está abierto y yo creo que como además tenemos que explorar otra forma de comunicarnos con los pacientes, pues a veces este tipo de material lo hay también en formato folleto, pero bueno, los vídeos, pues no sé, la musiquita muchas veces los pacientes a la hora de comunicarnos, los médicos somos muy planos, ¿no? Y a lo mejor tenemos que trabajar un poquito en otro tipo de estrategia. Y yo creo que esa puede ser una buena alternativa, por lo menos para ese aspecto específico. Otra cosa son ya la parte del tratamiento sintomático, ¿no, Daniel? De los pacientes con COVID, todo este jaleo que ha habido con el tipo de fármacos. Hay mucho que hablar en cuanto concretamente al paciente ambulatorio, que muchas veces pasa que incluso a veces con mal control, que no quiere, por la situación suya de incapacidad, no quiere trasladarse al hospital o porque pues son estadios iniciales. Es verdad que el paciente diabético, en cuanto a su manejo ambulatorio, nos podemos encontrar diversas dificultades buscando el mejor control. Yo quería insistirte y creo que va a tener lugar, va a dar lugar a preguntas luego, porque en un principio recomendaban suspender la metformina y los glucosúricos, ¿verdad, Anabel? Luego se ha hecho más prudente y luego que si en caso de enfermedades agudas, con fiebre alta, deshidratación, vómitos, diarrea, quizás ahí sí, si no luego hacerlo demasiado precozmente puede favorecer un peor control glucémico del que ya provoca la misma enfermedad y
y el estado por ese hiperglucemia de estrés y por la anorexia, la alteración de la alimentación del paciente en cantidad y tipos de alimentos, aparte no digamos de la inactividad física. Entonces, bueno, yo creo que eso sí queda un poquito más a hablar. La SEN en los últimos webinars se ha posicionado un poquito más claramente, otras sociedades son más restrictivas en cuanto a continuar usándolos, pero bueno, también tienen los fármacos que producen los hipoglucemiantes, los sulfonilureas y la insulina, tiene mantener un tipo en estos pacientes con estas circunstancias también tiene su claro riesgo y el manejo ambulatorio con lo difícil que ahora es el seguimiento, pues bueno, pues también habría que tenerlo en cuenta. Yo sí quería comentar por lo que decíamos antes de en cuanto a la ECA y la ECA2, que se habló de los IECA y los ARA2 en cuanto a su potencial riesgo y bueno, pues se ha visto incluso no lo produce, incluso que durante el ingreso hospitalario al menos, que son los estudios que se están planteando, los pacientes que siguen en tratamiento con estos fármacos tienen mejor pronóstico. Parece que balancea un poquito esta situación alterada, ¿no? por el agotamiento por consumo de la ECA2. Y bueno, tranquilizaros con respecto a eso. Yo luego sí que dará lugar para hacerte muchas preguntas en cuanto al manejo del paciente con corticoides al alta o porque se lo tengamos que instalar en domicilio por una situación extraordinaria. Y bueno, que se está diciendo que el mantenimiento de los corticoides al alta, que va a ser necesario, incluso muchas veces hay una posible recaída que hace que se tengan que volver a introducir. Y bueno, cabe esa posibilidad en cuanto al manejo del control glucémico en pacientes con corticoides, porque bueno, va en estas circunstancias, un paciente que no esté insulinizado, insulinizarlo en la situación de COVID, de aislamiento en domicilio, la técnica de administración, de tiras reactivas, se vuelven muchísimas cosas en contra, así que a ver cómo lo podríamos manejar, ¿verdad? Aquí teníamos todas las situaciones que podía alterar el corticoide, ¿no? A ver, en cuanto al domicilio, ¿tú qué alternativas no consejerías para el manejo de un paciente con esta diabetes desencadenada o acentuada por el corticoide? Normalmente el problema fundamental es que se utilizan dosis muy altas, entonces, y que los protocolos además van cambiando continuamente. En los pacientes que no tienen cuadros muy severos, normalmente probablemente no precisemos grandes cambios. Pacientes que sí tienen cuadros muy severos y que han tenido necesidades muy altas de insulina durante el ingreso, probablemente tengamos que mantener una insulinización basal y a lo mejor ir introduciendo la farmacoterapia del paciente. Como bien dice, la elección del fármaco sobre todo va a depender de la gravedad del cuadro. Cuanto más leve o más estable esté el paciente, más abanico de fármacos podremos utilizar, siempre buscando el control óptimo glucémico, y cuanto más inestable, más cerca nos vamos a mover de la insulina. Bien como tratamiento completo, en pauta bolo-basal, que no es lo deseable, por lo menos en domicilio, y de hecho no es lo habitual que está pasando. En todo caso, los pacientes se van con un apoyo de insulina basal y con una reintroducción progresiva de su farmacoterapia. Pero sí que es verdad que el corticoide acentúa un poquito más esa predisposición que tiene el paciente con infección por COVID ya per se para desarrollar una diabetes, pues esto lo multiplica. Y os puedo comentar de compañeros que han tenido pacientes ingresados que las necesidades de insulina son absolutamente disparatadas durante el ingreso. Afortunadamente, eso por lo menos de momento no lo hemos visto, esperemos no tiene que verlo, pero queda un poco circunscrito a los pacientes que están ingresados. Vale, Y luego eso. Vale, luego sí que eso comentamos también el papel de los IDP4 que pueden ayudar a un paciente que no esté muy mal, el anciano y demás. Aquí hay una muestra de lo que tú decías. El punto sintomático, ya hablando fuera de la diabetes, si queréis luego dejamos para no alargarnos mucho, pero hasta ahora, por lo menos en la atención primaria, se limitaba un poco a esto, ¿no? Si paracetamol sintomático puro, hay mucho, luego si queréis hablamos un poco, al principio se posicionó el ministerio como que era indiferente el manejo de uno, el problema de los AINES por la sobreexpresión de K2, luego se ha visto un poco que no tiene esa significación, pero bueno. Yo sí quería hablar en cuanto al manejo de otros dos síntomas, uno es la tos, que bueno,
siempre la precaución de como que está asociado a la expresión del cuadro respiratorio. Y habitualmente la NICE y otras sociedades aconsejan la codeína. Yo no lo veo tan claro por un paciente con estas características y que con los efectos adversos en cuanto a estreñimiento y vómito, náuseas que puede dar, anorexia, no lo veo tan cual. Es verdad que no es un cuadro de tos muy llamativo, excepto en aquellos pacientes que sí tengan un componente de atopia, de hiperactividad bronquial, que entonces también había que enfocarlo sobre todo por el manejo de alguna terapia inhalada, que ya también luego si queréis comentamos alguno de la seguridad de uso que hay con ellos y de incluso algunas moléculas que han demostrado ya algún efecto incluso específico con el SARS-CoV-2. Yo sí quería también aquí, como lo pongo, traer a colación la loperamida, porque la diarrea es otro síntoma presente y es verdad que no con el SARS-CoV-2, porque es muy reciente, pero sí que en la anterior pandemia con el SARS-1 se decidió hacer un ensayo in vitro frente a los coronavirus, pensando incluso un futuro salto, y loperamida demostró con un muy buen efecto el efecto antiviral frente a los tres SARS, a los tres coronavirus ensayados. Entonces, bueno, aunque tenga un efecto tópico o no, pero bueno, puede ser útil tratarlo y por lo menos estaba haciendo un tratamiento sintomático y con una expectativa por esa vía bastante interesante. Otra cosa que podemos, ya aprovechando de mi libro, que os comparto un podcast que se ha publicado hoy mismo, que sobre el tratamiento sintomático y general del COVID, que pongo un vídeo, lo podéis descargar. Y sí quería, dentro del tratamiento sintomático, que no tan sintomático, sino más bien de seguimiento, y cada vez tomando una relevancia mayor, ya ha salido a colación con varias cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Ortega Smith, ¿no? Cómo sufrió un trombo muchísimos días después de incluso el alta, que salga aquí Ortega Smith detrás del coronavirus, ahí en medio del virus, no es nada, no es nada, no es nada hecho a propósito, pero sí que saltó ahí la tromboprofilaxis, la importancia que tiene, y sí muchos protocolos de Madrid ya desde el principio lo incluyeron en sus tratamientos, y recientemente sí quería compartiros que la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia ha desarrollado un algoritmo y, claro, nuestros pacientes diabéticos se consideran uno de los riesgos de, de enfermedad tromboembólica. De hecho, así está clasificado cuando tenemos que elegir a dosis y demás en la prevención. Y bueno, ya por fin tenemos un protocolo de la sociedad que nos apoya en cuanto a los marcadores, los factores de riesgo a utilizar la tromboprofilaxis, que en un principio nos podría dar un poco de reparo el utilizarlo cuando no existe una clara hospitalización. Si está hospitalizado, todas las sociedades se posicionan y todos los algoritmos lo incluyen. Este incluye un poquito el paciente extrahospitalario y te da la posibilidad de hacerlo, y te menciona también la dosis con la que tendríamos que llevarlo a cabo. Entonces sí me parece bastante interesante y de hecho por eso he querido compartiros el documento con un código de descarga por si fuera posible, pero no está fácilmente accesible. Otra necesidad de seguimiento, bueno, pues no solamente el terapéutico, cómo seguimos a estos pacientes en situación de COVID y con las circunstancias que estamos. Anabel. Bueno, aquí la verdad es que tenemos un reto importante porque, como tú planteabas, en pacientes, por ejemplo, que se van de alta y en los que se plantea una insulinización en domicilio, cómo controlamos esos pacientes, qué hacemos con el tema de la glucemia, cómo le damos un feedback, cómo hacemos la educación, realmente es un reto muy importante. Sí que es verdad que se está trabajando ya en herramientas y ya hay algunas que se pueden utilizar, algunas de tipo imagen, pues como la Mercurio, bueno, y está orientado todo un poco a ir abriendo ese camino de teletrabajo que yo estoy segura que nos va a servir no solamente para esto, sino para muchas más cosas, porque en estos pacientes tenemos que vigilar muchas cosas. Un paciente que tiene una infección por COVID, tendremos que controlar la glucemia, tanto si el paciente le han dado de alta como si es un caso más leve y lo tenemos en domicilio, está confinado en domicilio. El control de la glucemia es fundamental porque sabemos eso, que un mejor control pues probablemente nos va a llevar a un mejor seguimiento del paciente. El tema de la ingesta, que como decía Dani, es un poco lo contrario de lo que solemos recomendar para estos tipos de pacientes, pero es muy importante porque los pacientes a veces, y nosotros mismos tenemos
muchas falsas creencias. Ahí en la seña hay un grupo que se está dedicando a desmontar bulos, ¿no? Y bulos de tipo de la alimentación, ¿no? Tú lo que tienes que tomar de alimentos mágicos o cómo o no perder masa muscular, todo ese tipo de cosas, muchas veces si no lo hablamos bien con el paciente, pues ellos no lo saben o no lo hacen bien, o a lo mejor a nosotros nos falta la manera de transmitirlo, ¿no? Y por eso yo os comentaba que el utilizar otro tipo de herramientas pues nos puede ser útil para este tipo de pacientes. Habrá un sector de población pues más mayor que a lo mejor tiene más dificultades, pero muchos de esos tienen hijos, que tienen ordenador, o tienen nietos, que muchas veces les puede facilitar el acceso a estas opciones que yo creo en las que tenemos mucho que ganar. Y otro aspecto muy importante es la rehabilitación. La rehabilitación teóricamente debe comenzar ya desde el propio ingreso, si los pacientes ingresan, y si no, a través de un programa de actividad física es súper importante porque esa pérdida de masa muscular se ve muy acentuada cuando el paciente pues, no tiene una actividad física y obviamente el paciente con una astenia muy importante también necesita recomendaciones específicas en este sentido. En cuanto a rehabilitación, no solamente respiratoria, que también, sino la propia rehabilitación y recuperación de la forma física. El tema es, pues eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir gestionando todos esos pasos, ¿no? Y Dani tiene ahí un iconito que yo creo que representa nuestra vida en estos momentos, ¿verdad? Sí, La sí, vida de todos nosotros. totalmente. Las herramientas de este tipo de vídeos y demás, primero yo siempre he pensado que son muy útiles porque tendemos a repetir mucho y nos cansamos de oírnos a nosotros repitiendo los mismos consejos una y otra vez, con la dificultad también que el paciente no se los puede llevar a su casa, que igual que damos las órdenes de tratamiento por escrito, estas de tipo dietético, de normas de conducta, de actividad física, de cambio en tipo de horario, de muchas cosas normas de conducta, que muchas no se lo damos por escrito, el paciente no se acuerda, se lo olvida fácilmente, a diferencia de la prescripción farmacológica, y yo creo que son vídeos y más los días que estamos, que es fácil compartir, y además que están súper bien hechos, documentados y nos ahorran mucho trabajo, y es un saltito yo creo que vamos a tener que pegar porque nosotros, yo creo que la telemedicina se va a quedar con nosotros y este otro tipo de herramientas, recomendar páginas, que sobre todo, como tú dices, los grupos están luchando contra los bulos, que acudan a páginas con buena información. Ahora está viendo de todo, en el COVID y en diabetes especialmente es otro grupo que surgen muchísimos bulos continuamente. Y de hecho la gente ya no sabe qué hacer. Me gusta mucho este chiste, ya guiarte por lo que dicen, que te están diciendo, te desconcierta mucho. Y luego también es verdad que la entrevista telefónica es mucho más difícil de llegar a un entendimiento con el paciente, entender lo que te quiere decir, cómo se encuentra. Y la verdad que yo no me esperaba la dificultad que conlleva y lo larga que se hacen las consultas a nivel de teléfono y la dificultad de entre ellas. Tiene otras muchas ventajas que luego si quieres las podemos comentar y los compis su experiencia, pero bueno, en cuanto al seguimiento, yo sí que es verdad que en el paciente diabético habitualmente si no tiene un tratamiento hipoglucemiante, pues bueno, si no hay una grave alteración del estado general, de la ingesta y demás, pues bueno, no hay mucho, insistir muchísimo en la hidratación, verdad que aunque esté con ese tipo, con fármacos de ese tipo de glucosúrico, metformina, insistir muchísimo en la hidratación del paciente, porque para evitar esta situación de cetoacidosis y bueno, y aparte como bienestar general y los pacientes mayores especialmente no lo tienen bien asumido. Yo les digo siempre el truco de vigilar el color de la orina, ¿no? Como claro marcador del estado de hidratación, porque si no, a nivel de la sensación de sed lo tienen mucho más perdido. La glucemia, que ahora luego mostraré algún estudio, como es un muy buen marcador de quizás de ese estrés fisiológico, de ese estado hiperinflamatorio y cómo se traduce en el pronóstico de los pacientes este control glucémico. A nivel del corticoide, del manejo del corticoide, bueno, a nivel de ambulatorio o después del alta, también el tipo de ingestas, como las recomendaciones que dices tú, Anabel, que sabes que produce sobre todo la hiperglucemia postprandial, aumentar el número de la frecuencia de la ingesta, evitarlo una alta carga de hidrato de carbono en
en una sola comida, que sea lo más repartida la ingesta en número y cantidades, me parece bastante importante, sobre todo para evitar esas cifras altas y que luego, bueno, con una situación temporal, que salvo alguna complicación de cetoacidosis, pues bueno, se resuelve afortunadamente bastante bien en cuanto al seguimiento. Esto es lo que tenemos ahora con el paciente agudo de COVID, pero bueno, lo que se nos viene ahora con el seguimiento del paciente, pues va a ser un poco así. Yo, de marcadores clínicos, sí quería resaltar, y sobre todo por la concienciación que tenemos en el paciente con diabetes, es la afectación renal. Yo ya poníamos ese guiño, ¿verdad, Anabel?, de cómo marcar cómo esa afectación que se produce. Se produce una afectación también intestinal, con la diarrea. Como yo digo, que en otros estudios está asociado a un peor pronóstico, en parte es lógico, porque implica al menos una viremia, una situación de viremia que se da al 20-30% de los pacientes, con lo cual te está traduciendo una mayor afectación la presencia de diarrea. Y el otro es renal, que también es un órgano con una alta expresividad de la ECA, y que sí quería traeros estos estudios porque en cuanto al seguimiento del paciente, como marcador, teníamos ya la saturación, ¿no?, como marcador. Ya está la opción de aconsejarse al tener los saturímetros al paciente, la glucemia en el caso del paciente diabético, y veremos que incluso en el no diabético, y también la afectación renal. Son varios estudios ya los que hay, yo tengo un par de ellos para no repetir, pero bueno, pudieran decir lo mismo. Fijaros, una proteinuria en tira o en determinación analítica, un sistemático de orina, fijaros, solo uno eleva por 4 el riesgo de muerte, 2, 3, 10, 11 veces, y la hematuria igual. Hay mucho que hablar, es un poco como con la diarrea o como en la afectación pulmonar. No solamente va a traducir esa alteración de la interfase entre, bueno, en el caso pulmonar, alveolo y vascular, en el caso renal, por el lumen urinario y el glomérulo, ¿verdad? Ese daño renal que lo mismo conocíamos, que buscamos en la diabetes, buscando el cociente albumina-creatinina, buscando ese daño renal, asomarnos a la luz vascular del paciente, pues parece que está teniendo mucha traducción también en el caso del COVID, y es un marcador de gravedad, igual que nos está haciendo nosotros en el resto de patologías cardiovasculares. Aquí lo vemos en otro estudio, como la presencia de proteinuria en grado leve ya o moderado, y son desde el ingreso, a su admisión, como dice lo americano, al ingreso hospitalario, no que se presente tanto durante el desarrollo. Hemos visto que también que el daño renal agudo no es una complicación muy frecuente en la enfermedad. Es verdad que sí, tiene más incidencia en los pacientes en situación de UCI, ¿de acuerdo? Ya porque se da otro tipo de fallo multiorgánico, pero no están presentes. Pero sí está presente la proteinuria y la hematuria desde el principio, en los primeros días de evolución de la enfermedad, sí que es un marcador de gravedad, y yo creo que es una opción bastante asequible en cuanto a su manejo, y me parecía útil el traerlo a colación. Ya el New England la semana pasada se centró también en este aspecto para traerlo, para darle el énfasis, que yo creo que es un buen marcador futuro por la disponibilidad que tiene y demás en cuanto a mala evolución del paciente COVID. Y luego está muy bien la comparación, los pacientes diabéticos nuestros tienen la opción de compararlos las previas, incluso, que otros pacientes no. Pero bueno, este seguimiento, como decíamos, lo dificultoso que va a ser un poco el futuro, porque vamos a una sesión de desescalada lenta, pero esperándolas venir para la segunda, para el último trimestre del año, a ver qué ocurre. Y la consulta, ya la comunidad, ya en Cataluña, ya el Servicio de Salud ha puesto un sistema de videoconferencia, igual nosotros tenemos Mercurio, pues ellos ya están con videoconferencia. Para algunos tipos de pacientes yo creo que va a ser más útil, en otros casos, ya te digo, por lo menos por cercanía, por continuidad. Muchos pacientes se están acercando al centro de salud que quieren ver a su médico. Yo no sé, todos los días yo escuchaba hoy la conversación abajo, la gente discutiendo y protestando por no verlo. Y bueno, que esto de quedarse, esta es la idea de la que yo tenía, se ha venido a quedar un poco así el seguimiento telefónico con lo difícil que es. Pero bueno, a ver cómo lo podemos seguir haciendo, porque el paciente diabético tiene un poco más peor riesgo de evolución, como decíamos. ¿Qué nos comentas tú sobre esto, Abel? El problema es que incluso tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes con diabetes, la diabetes no solamente constituye un problema en el paciente que tiene la infección, sino que la propia diabetes la vemos muy frecuentemente en los pacientes que se infectan. Es decir, que en nuestros pacientes diabéticos no COVID, que son la inmensa mayoría de los que tenemos nosotros, afortunadamente, por lo menos
y esperemos que sea de manera continuada, la diabetes aparece en todas las quinielas, o sea, cuando todas las series que hay de pacientes, tanto la serie de Nueva York de más de 5.000 pacientes, la serie del metaanálisis, la serie italiana, la diabetes sale en todas las quinielas. Los pacientes con diabetes están más representados en los pacientes que se acaban infectando con COVID, con lo cual el control de esos pacientes es absolutamente prioritario y fundamental. La principal dificultad que tenemos en los pacientes con diabetes es cómo aislar ese riesgo que supone la propia diabetes del riesgo de otras comorbilidades que la acompañan frecuentemente, que la hipertensión, la obesidad, la enfermedad renal crónica, como decía Dani, que es súper importante y que además empeora muchísimo el pronóstico, la enfermedad cerebrovascular y cerebrovascular. Todos esos componentes que con muchísima frecuencia encontramos en nuestros pacientes con diabetes, en los que tenemos en la consulta, en los que todavía no se han infectado y que son en los que tenemos que volcar ahora mismo absolutamente nuestra atención. Lo que sí tenemos que tener claro es que independientemente de que en ese efecto de mayor riesgo de la diabetes influya o no influyan otras comorbilidades que se añaden, lo que sí que es verdad es que en todas las series cuando se comparan pacientes con diabetes y no diabetes, la proporción de diabéticos es mucho mayor en la gente que se muere y la proporción de diabéticos es mayor en la gente que está grave. Entonces tenemos que saber que nuestro paciente diabético si se infecta va a tener un peor pronóstico, eso sí lo sabemos fuera de toda duda, que si no fuera diabético. Con lo cual el grado de control ahí tenemos que hilar muy fino y probablemente ese es el reto que tenemos nosotros los próximos meses en este descanso que tenemos. No sabemos si habrá una nueva oleada o no, pero por lo menos en este tiempo tenemos que aprovechar absolutamente para optimizar el control de nuestros pacientes con diabetes para que estén en las mejores condiciones posibles y reducir lo más posible el riesgo de infección. Y porque realmente ese control glucémico es absolutamente fundamental, ¿verdad, Dani? Pues hablando tú, se me vienen varias cosas a la cabeza y bueno, la expresé porque la diabetes al fin y al cabo, con la presión cardiovascular que tiene tan importante, digo, los cardiólogos nos están quitando la diabetes a todos un poco y parece que el COVID van a acabar igual quedándose como enfermedad cardiovascular porque la expresión que tiene en cuanto a los factores de riesgo que marcados, sobre todo, fijaros, hipertensión, ¿no? Como salta tantísimo, obesidad, lípidos que no lo recogen toda la serie de estudios, también están ahí y yo no sé si igual que diabetes, no sé si por la propia enfermedad, ya lo acabaremos sabiendo, sino más bien por las malas compañías que suele llevar aparejado. Vamos a traer a colación, no sé si otra vez el síndrome metabólico, este perfil de pacientes obesos, hipertensos, ¿verdad? Y ahí he guardado esa pequeñita diapositiva del beso de Judas que vamos a retomar después, porque el control de la diabetes es absolutamente prioritario, pero hay otra cosa que probablemente es casi igual o más importante y que tenemos que abordar urgentemente. Pero bueno, vamos a terminar con... Sí, pero va a ser un poco, no sé, parece que va a ser como con el manejo de la diabetes, ¿no? Que vamos a tener que ir a sus causas, en paralelo. todos los factores de riesgo, que no ir parcheando con el glucocentrismo que veíamos antes, ¿no? Igual yo creo que sí, que va a ver al paciente y no la diabetes, ¿no? Ver al enfermo y no la enfermedad, ¿no? Es lo que como en todos los abordajes nos va a traer esto. Y sí que es verdad que yo lo he visto también los pacientes respiratorios, que lo englobamos a todos igual y el paciente diabético no tienen todo el mismo riesgo y no es lo mismo. De hecho, hemos visto que un paciente que tiene la diabetes y el resto de factores de riesgo controlados acaba teniendo el mismo riesgo cardiovascular que un paciente no diabético. De hecho, muchas veces bromeamos que lo tenemos tan controlado y como se cuide va a ser un factor protector la diabetes de la de analítica, retinografía, con respecto a la población de no tenerla, ¿verdad? Y es verdad que el control, por ejemplo, en el paciente EPOC se ha visto que no todos los EPOC van igual, a peor FEF1, peor van, y evidentemente, si un paciente tiene varias comorbilidades, ingresa en UCI, da igual casi el motivo por el que ingrese, ya sea un infarto, ya sea un COVID, ya sea una complicación quirúrgica, va a ir peor, porque tiene menor reserva funcional para llevarla a cabo. Yo creo que por ahí va a ir sobre todo el deterioro de peor pronóstico de nuestros pacientes con diabetes y la pluripatología. Y bueno, el control glucémico, a mí me gusta este estudio para ponerlo sobre la marcha porque sobre el papel, porque es muy evidente cómo se expresa. Y fijaros la importancia del control glucémico, es una serie importante de
más de 1000 pacientes a nivel de Estados Unidos y pacientes con las características glucémicas del paciente en el ingreso hospitalario. Y lo vemos en la gráfica, como son los pacientes, por un lado, que tienen o diabetes o una hiperglucemia no mal controlada al diagnóstico, al ingreso, aunque no tuviera una diabetes conocida, y frente a los pacientes que no tienen diabetes ni hiperglucemia al ingreso. Y fijaros la diferencia en cuanto a mortalidad, ¿de acuerdo? Los ratios de mortalidad entre ambos. Hemos visto la mortalidad global en cuanto al paciente con diabetes, pero aquí nos está marcando un poquito más la diferencia analizando los dos grupos y con un número, pues bueno, importante de pacientes, aunque inicialmente los pacientes diabéticos en las series hospitalarias no están tan claramente representados. Entonces, que parece que casi todos cursan con enfermedad leve o no un peor pronóstico. Es verdad que los que van al hospital sí tienen peor pronóstico los pacientes con diabetes y cuanto peor es la evolución del COVID, que tienen que ingresar en UCI y demás, pues ahí sí se va empeorando aún más su pronóstico y aumentando la probabilidad de fallecimiento, ¿no? De una mala evolución. Si aquí, en este estudio además, se dividió a los pacientes que ya tienen una diabetes o una hiperglucemia no controlada, un paciente no diabético conocido, pues fijaros los datos como entre los que son diabéticos, eran diabéticos, o tienen una hiperglucemia o al inicio o una diabetes no conocida, si una diabetes conocida, pues fijaros también cómo es este gran grupo el que parece que tiene la mayor mortalidad. Esto nos lleva como en otras enfermedades. No es la enfermedad, sino su control o su mal control lo que determina el pronóstico. Entonces, no es la enfermedad, sino el enfermo, tanto de la diabetes como el resto de factores. Yo creo que es un gran acicate para cuidarlos más que nunca. Es como que un paciente diabético sobrevive a un infarto, lo ideal es que no lo tenga. No podemos hacer más por él, ni por el COVID ni por otro. Nosotros trabajamos siempre, tanto en primaria como vosotros en hospitalaria, sobre todo por prevención, adelantarnos a la diabetes, una enfermedad, excepto en crisis o descompensaciones, asintomática. Nos preocupa sobre todo sus complicaciones y especialmente las cardiovasculares. Y luchamos por ello con el control y esta enfermedad nos vuelve a poner un poco sobre la mesa eso, que lo que importa es no la enfermedad, sino su control. Y bueno, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la podemos controlar? Pues yo creo que esta enfermedad no va a variar con respecto a las otras. Es un abordaje multidimensional del paciente. Ahí tenemos mucho que hablar sobre la obesidad, la hipertensión, la resistencia a la insulina y todo lo que hay detrás del paciente. Ya las últimas guías nos orientan a pensar en el paciente sobre todo desde el punto de vista cardiovascular y su prevención. Importa más eso, el evento previo, incluso el grado de control para elegir los fármacos. Luego también más que nunca la posibilidad de hipoglucemia, de mal control, de peor seguimiento domiciliario. De hecho, lo estamos viendo como ahora incluso nos permiten, se abre la mano en cuanto al uso de NACO, porque se ha visto que, claro, con manejo domiciliario, los desplazamientos en un paciente anticoagulado con Sintrón, pues en estos tiempos, sobre todo ya siempre, pero en estos tiempos, la dificultad que le supone al paciente en cuanto a la menor continuidad asistencial y demás, pues se pone manifiesto fármacos que buscan hipoglucemia por un contexto de menor seguimiento y la situación de condición aguda, también creo que habría que tenerlo en cuenta. Hoy mismo hemos tenido el algoritmo, la publicación del algoritmo de la RGDAPS con la unidad que ha habido antes. Y bueno, luego si queréis comentamos alguna cosilla, pero sí que es verdad que vuelve a ya ponerse la enfermedad por delante, más que el control glucémico, le han dado la vuelta al algoritmo y empezamos por arriba con la enfermedad y no con el control glucémico. Y bueno, yo creo que va a ir por ahí un poco, igual que en el caso igual que en el caso del resto de factores. No ir solo al glucocentrismo, el paciente tiende a él. Pensar mucho en la hipertensión, sobre todo aquí, yo creo que la hipertensión es lo que más va a alterar el eje renina-angiotensina y que un paciente salga en la carrera de esta frente al COVID con un peor pronóstico. No deja de pensar también en el colesterol, tabaco y demás. Y sí, otras
formas de cuidar a nuestro paciente, bien con las medidas no farmacológicas, tabaco mucho también, todo esto comorbilidades. Y yo tengo este estudio que es muy reciente, de esta semana pasada, y viene a significar el riesgo de coinfección. Ya los conocemos en otros tipos de neumonía, sobre todo las virales por gripe. Y bueno, en este estudio se ve que el 60% de los pacientes, en cualquier estadio de gravedad, tenían una colonización también por estreptococo, por neumococo, aparte de otros gérmenes, ¿no? Afortunadamente, pocos virus, poco influenza, iba a decir, poca gripe, a pesar de estar hecho el estudio entre enero y febrero en China, y lo que sí predomina son estos gérmenes de siempre, y luego ya Aspergillus y otras levaduras que son típicas de UCI, el germen oportunista ante el estado inmunodeprimido y crítico del paciente en este caso. Y bueno, vamos al beso de Judas, como tú dices, la maldición, como yo creo que en la diabetes siempre volvemos últimamente a hablar de lo mismo, ¿no? De diabesidad, ¿verdad, Anabel? Sí, porque realmente, igual que os digo que es muy difícil aislar el efecto específico de las distintas comorbilidades en la susceptibilidad a la infección por COVID-19 y en su evolución, lo que sí que está clarísimo, fuera de toda duda, y es común a prácticamente todas ellas, es la obesidad. La obesidad es absolutamente el factor de riesgo y todas las recomendaciones ahora mismo de las sociedades están orientadas hacia el tratamiento de la obesidad como prevención. En las series americanas, ellos sí suelen registrar, es porque no se ha registrado, porque todavía en muchos sitios no se considera como una enfermedad, todavía. Pero en todos los que se registra, de hecho, empezaron a registrar a los americanos porque empezaron a ver que todos los pacientes que iban ingresando en la UCI, todos eran obesos. La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad ya ha hecho una recomendación específica para población general y nos dice a los médicos especialistas, a los médicos de atención primaria, y nos dice a todos que controlemos la obesidad, que ahora mismo es el principal factor de riesgo para tener una mala evolución. La obesidad es una mala compañera por muchísimas razones para todos. Los que me conocéis sabéis que yo siempre en algún momento termino hablando de obesidad, porque hablar de diabetes yo creo que hablar de todo tipo de terminar hablando de obesidad. En este caso específico, aparte de todo lo que conlleva, de toda la proinflamación que supone la obesidad, de la situación de insulinresistencia que tienen muchos pacientes, esa sobrecarga mecánica que tienen hace que los pacientes que terminan en la UCI, que necesitan una ventilación, tengan mucha peor respuesta y tengan mucha mayor mortalidad, simplemente por un efecto mecánico. Pero hay más. Parece que esa ECA2 que hemos comentado anteriormente está muy ampliamente expresada en el tejido adiposo. Incluso se considera que el tejido adiposo podría actuar como reservorio. Estos pacientes, y es una teoría porque volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que lo que sabemos es muy poquito y basado en estudios previos y en lo poquito que estamos viendo ahora. Esos pacientes que parece que se cura, que dan negativo, que luego vuelven a dar positivo, se plantea si pueden tener reservorio en alguna otra localización. Uno de los candidatos estrella para ser reservorio de virus son ese tejido adiposo. Y hay más, a nivel respiratorio, que realmente obviamente lo que está matando a los pacientes con esta infección, parece que en esa situación de obesidad hay una tendencia a que los lipofibroblastos se diferencian a tejido cicatricial, a hacer esas situaciones de distrés respiratorio. Y eso estaría relacionado obviamente en pacientes con obesidad. Esa tendencia ya existe en pacientes con obesidad, con lo cual, digamos, sería un poco la puntilla a nivel respiratorio, a nivel del intersticio alveolar, para consolidar una fibrosis y hacer que ese paciente que ha tenido un proceso inflamatorio, como tienen con otros tipos de neumonía, no tenga capacidad de recuperación y que después de un mes o un mes y medio entubar en una UCI sea incapaz de tirar, ¿no? Y de salir adelante y que ese paciente se vaya. El problema que tenemos con la obesidad, yo no voy a descubrir nada, de hecho el otro día tuvimos una pequeña reunión con médico de atención primaria que hizo alguno del puerto de Santa María y nos dábamos cuenta de una cosa. Nuestras dos herramientas fundamentales que tenemos, porque desgraciadamente son las pocas que tenemos, que son la actividad física y la dieta, pues obviamente hemos fracasado estrepitosamente. Estrepitosamente porque estamos viendo, yo no sé si tenéis vosotros la experiencia, si ahora no lo comenté, que hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que con esto del confinamiento pues tampoco han empeorado tanto. Han empeorado un poco, pero más bien porque han desorganizado la alimentación, pero no tanto por el ejercicio, porque muchos ya estaban autoconfinados, porque ya la práctica de actividad física regular
pues no es una cosa habitual en nuestros pacientes. Y de hecho, con esto de retomar el tema del COVID, las recomendaciones generales para intentar que los pacientes controlen su peso, la SEN ha hecho otras recomendaciones. Yo creo que el vídeo ya no lo vamos a poner porque va un poco justito, pero que sepáis que hay un vídeo, igual que el que he puesto anteriormente de alimentación sobre actividad física, con el mismo formato, muy informal, con mensajes muy claros. También tenéis el folleto, que también lo podéis descargar y lo podéis tener en la consulta, lo podéis facilitar a los pacientes. Una cosa que sí os quiero apuntar con el tema de la actividad física es que no hemos limitado siempre al entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia es importante, pero el de fuerza también. Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza no consiste en poner a los abuelitos a hacer flexiones. Las flexiones se pueden hacer también sobre una pared en vertical. En ese folleto que podéis ver en ese vídeo lo vais a ver, hay alternativas. Y hay que trabajar también la fuerza porque tenemos un riesgo de pérdida de masa muscular si el paciente se nos infecta con COVID, con lo cual ese aspecto es importante. Y yo creo que ya para terminar un poco, Dani, si nos vamos a la última foto, esta que yo he traído, que, porque obviamente hemos fracasado en ejercicio, como hemos hablado, y hemos fracasado en alimentación también. En la siguiente imagen que tenemos, que es la del mapita, mira, estos dos mapas, el de arriba es la prevalencia de obesidad en el mundo, estamos en la publicación de 2019. El mapita de abajo es la prevalencia por COVID a fecha 12 de mayo. ¿Vale? Fijaos que, salvo China, que normalmente no suele tener problemas de obesidad, pero sí ha tenido de virus, realmente los mapas están tendiendo a superponerse. Esto es la tormenta perfecta. O sea, tenemos un virus con una distribución geográfica muy parecida a la área de mayor prevalencia de obesidad. O sea, que estamos incrementando de manera muy importante el potencial de mortalidad de la obesidad, aparte de toda la diabetes, de toda la hipertensión, de todas las otras patologías con las que se relaciona. A lo mejor también nosotros tenemos que cambiar la forma de decirlo. Si no hemos convencido en 50 años a la gente con lo que le hemos dicho sobre actividad y alimentación, pues a lo mejor que nos estamos equivocando nosotros. Los mensajes tienen que ser más sencillos. A lo mejor ya hay muchas tendencias, no tanto de una dieta súper estructurada en diabetes, del tema de hidratos, tal, como hacer un mínimo que sea tomar alimentos no procesados, comer 5 veces al día y todos los días tomar fruta y verdura. Si vuestros pacientes hacen eso, probablemente has hecho el 80%, porque muchas veces intentamos, como decía mi jefe Basilio, que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? A veces por querer dar un abordaje más integral, más excelente, perdemos el paciente, se nos va. Y eso ya no nos lo podemos permitir. Realmente a nivel de estrategia de tratamiento tenemos estas dos herramientas. Tenemos afortunadamente en el grupo de pacientes diabéticos fármacos que nos echan una mano con el control del peso, como sabéis, con los SGLT y GLP-1, y esa es nuestra forma de funcionar, pero esto tenemos que trabajarlo con todos los pacientes obesos que tenemos, que realmente son muchos. Yo quería terminar un poco con este mensaje. Vamos a abrir un turnito de preguntas si queréis comentar alguna cosa. Yo quiero daros las gracias por haber asistido hoy a la reunión y nada, y dejo un poquito en manos de Dani, si os quieres comentar alguna cosita más. Bueno, la verdad que hemos dado un buen repaso. Muchísimas gracias por escucharnos. Queríamos no dejar ninguna cosa fuera, tocar aunque sea de puntilla, pero luego también es verdad que nos hemos explayado en alguna cosilla porque yo creo que da lugar la obesidad, entre otras, que todavía no se considera enfermedad, igual que le pasa al tabaquismo. Yo creo que no se nos mete en la cabeza que son enfermedades y no las tratamos igual y luego son mucho más determinantes que muchas otras patologías que sí las tenemos mucho más interiorizadas. En cuanto me encanta el discurso tuyo de acercarte al paciente, de un objetivo, yo digo como siempre, de mínimos, yo digo como la actividad física, tienes que, si fuera un entrenador personal, como le pongo un objetivo muy alto, abandona o te mienten, como pasan otras cosas. Entonces tienes que estar cercano a él, irlo construyendo, y con la actividad física yo me he quedado sorprendido también con los controles glucémicos, como pacientes con COVID, he hecho muy pocas analíticas después, pero algunos he hecho, y tengo un señor de la consulta de diabetes que ha bajado licada, digo, es un crack. Dice, he movido todo lo que he podido, Daniel, andando en el piso, el rellano. Digo, hostia. Y yo
hay una frase que me gusta mucho, que a veces perdido un poco de tiempo, no tanto dando los consejos, que sí tenemos que apoyarnos en otras cosas, en otras herramientas, para no repetirnos tanto, sino también convencer al paciente de la importancia. No decirle tanto qué hacer, sino por qué. Porque por mucho que le digas tú lo que hacer, si no lo entiendes, no lo vas a hacer. Ni los más estos rígidos que te hacen caso, se acaba quedando. Pero cuando lo entienden, él se busca las formas. A mí una frase que me gusta mucho que es, dale a alguien un porqué y él solo buscará el cómo. Entonces, este paciente yo creo que era por eso, lo tenían tan entendido, luego se lo demostré tanto con lo que es buen control de la glucemia, con los fármacos que hemos utilizado, que, que, que sí que son útiles. Y luego en los fármacos. Antes no hemos fracasado también con la diabetes, con la alimentación y con la actividad física, pero es que también, hoy se lo comentaba un compañero hablando de la insultación y demás, y es que antes con los fármacos hipoglucemiantes, cuando un paciente se empezaba a cuidar en la alimentación en cuanto a cantidad de tipo de alimento o hace más actividad física, lo que le daban eran hipoglucemias, aunque fueran oligosintomáticas y demás, y se encontraba peor, menos fuerte y demás, se iban un poquito en contra de su buen cuidado. Ahora ha dado completamente el cambio a estos tipos de fármacos. De hecho, vemos que las pérdidas ponderales son mucho mejores que las que nos dicen los ensayos clínicos, que evidentemente son con placebos, sin intervención y demás. Yo creo que por ahí tenemos una gran ayuda a pacientes y nosotros, nos hace la vida mucho más fácil. Y ahora también, lo comentaba Manel Mata en la webinar de EDAPS, el salto que se espera, los resultados que estamos viendo con los varios fármacos análogos del GLP-1, el salto que ha pegado, la alianza que suponen con los glucosúricos, la venida de la sema oral, ha comentado el Payo en 6, y bueno, yo creo que va a ser un gran salto para evitar esta pandemia de que no de este año 2020, sino de estos últimos años y cómo se va extendiendo de la obesidad y la diabetes que va tan asociada a ella, al tipo 2. No sé si hay algunas preguntas. Perfecto. Si tenéis alguna preguntilla o queréis que comentemos alguna cosa y si también, si tenéis alguna sugerencia de, no sé, yo creo que este tipo de comunicación pues nos va a durar tiempo, ¿sabes? Tenemos que ir acostumbrándonos un poco. Si creéis que hay alguna cosa en la que, pues, no sé, podemos organizar algo para echar una mano o para compartir experiencias sobre el tema de organización o no sé, lo que creáis que puede sernos útil, porque ahora está todo por hacer, ahora tenemos la oportunidad de oro porque ahora sí tenemos la opción de construir un poquito las cosas de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que hablar y tenemos que pedir y tenemos que organizar a lo mejor nosotros, ¿no? Yo creo que sería la situación idónea, ¿no? Pese al ambiente en el que ha sido, pero bueno. Ahora vamos a tener que nosotros ponernos de acuerdo más que nunca, ¿no? El seguimiento va a ser mucho más compartido y si nos Fundamental. podemos ayudar todo lo posible en pequeñas cosas, pequeños detalles en cuanto a seguimiento analítica, en la consulta, yo agradezco mucho, por ejemplo, que hagáis una sugerencia del siguiente caso si no va bien, ¿sabes? Si cuando haces un escalonamiento, pues si tal, o si no tal, porque a mí me ayuda, porque igual no tengo ese manejo, o me pone ya sobre aviso en qué puedo hacer, te puedo ayudar a ti si hago esa intervención para la siguiente revisión ya tener ese paso dado por si fracasa o ha sido útil. Y yo creo que son formas siempre la comunicación, como en todo, ¿verdad? Entre personas, Es ayuda. fundamental. Y ahora lo que es también la interconsulta es una gozada, como podemos consultarlo directamente y por un pequeño chat de interconsulta y ver al paciente, lo estamos viendo en nuestro día a día, no era tan necesario tener al paciente delante para la consulta, lo vamos a acabar viendo, no sé, como las cabinas antiguas o algo así, tener que ir allí para que te viera el señor y desplazarte y decir lo que te pasaba para irte de una receta, digo, pues no se Sí, entendía. realmente ahí tenemos, yo creo que tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas muy interesantes, o sea y tenemos que empezar a hacerlas. Pero no sé si hay algún comentario por ahí. A ver. Para nosotros a lanzarnos. Decía que los compañeros siempre nos asusta un poco una descompensación por corticoides, tanto por COVID como en otras enfermedades. De hecho, yo le insisto a mi compañero respiratorio y demás bueno, que no hay que privarlo tampoco del fármaco si le hace falta, porque el diabético el pobre tiene herramientas para no pasar tan mala enfermedad, tener un buen pronóstico, la concomitante, y hay formas de ayudarle en cuanto al manejo. Cuando el paciente no es un paciente complicado, no insulinizado, ¿qué te parece la opción, como se comentan algunos protocolos de utilizar los inhibidores de PEP4 por la seguridad que tiene ese control de la postprandial o
la Hay posibilidad de justo, identificar, hay justo una pregunta, ¿la mira? Hay justo una pregunta sobre ¿no? el tema. Ay, Si pues él comenta sí, si hay que tener algún cuidado con la IDPP4 por el riesgo de nasofaringitis que presentan estos fármacos. va, muy buena, Eh, muy buena. el- nosotros, bueno, en endocrino nosotros normalmente yo, sobre todo por la polarización, sobre todo en el tema de obesidad, entre IDPP4 y GLP1 habitualmente, yo normalmente utilizo preferentemente los organizadores de receptor de GLP1 por el efecto sobre el peso fundamentalmente, ¿no? Sí que es verdad que en los pacientes en los que por la razón que sea no se pueden utilizar, en no tolerancia y tal, pues los de PB4 es una muy buena alternativa. Mm, la recomendación en general, yo creo que lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? En función de la situación clínica del paciente, ahí realmente es donde tenemos que elegir el fármaco. Si el paciente es pre-COVID, o sea, los que tenemos la mayoría, tenemos que ir a saco control glucémico, control ponderal. Ahí no hay que, yo creo ahí no tendría ninguna duda. En pacientes que ya han tenido la infección, pues bueno, si tenemos el riesgo de que el paciente pueda reducir la ingesta, que tenga una anorexia importante, tenemos riesgo de deshidratación porque tiene una diarrea importante, en esos pacientes, por ejemplo, metformina y SGLT2 fuera, ¿vale? Porque son los dos, la deshidratación y la disminución de la ingesta son los dos factores de riesgo para hacer una cetoacidosis, entonces en esos casos concretos sí los retiraría. Si el paciente tiene un cuadro leve o licosintomático, sin anorexia, sin diarrea, pues en principio los podemos mantener siempre dándole al paciente tenemos que empezar a pasar un poco la pelota, ¿no? En este sentido, explicándole al paciente, pues si te pasa esto, si notas que tiene menos apetito, que no tiene sed, que tiene mucha diarrea, lo tienes que decir para que hagamos un cambio de tratamiento en ese sentido. Vale, yo creo que sí, incluso cuando lo pautamos al paciente hablando del pre-COVID, ¿no? No le avisamos lo suficientemente, creo yo, de que tiene que suspender este tipo de fármacos en situación de Mm, enfermedad, ¿no? grave. Sí, es verdad. Moderada grave, ¿no? Es Hoy más verdad. que nunca. Mm, Hay que decirle consejos al paciente en caso de enfermedad para que sepa manejarse. Luego también no va a ahorrar trabajo, no va a venir de urgencia, no va, es una sí. forma de ayudarle. Quería compartir pantalla aquí porque tiene esto, me lo revisé concretamente. Hay varios artículos en función de lo que preguntaba Antonio, que aquí tiene referencia incluso sobre el riesgo de los niveles de la PM4 y infecciones, los metanálisis que hay al principio cuando salieron, ya fíjate la de 10 años, ¿no? 10 años creo, que salieron, el riesgo de nasofaringitis, bronquitis, infecciones de tracto urinario que se planteaban, porque es verdad que tiene una acción la IB4, la IB4 también como sustrato no utiliza aparte de las incretinas, utiliza otras moléculas, tiene un rol a nivel del sistema inmunitario, pero bueno, parece que en la práctica clínica los metaanálisis en cuanto a estudios de vida real no parece que tengan esa acción en cuanto a mayor riesgo de infecciones en los pacientes, ni a nivel respiratorio ni urinario. Mucho que hablar. Son metaanálisis bueno, investigaciones que tienen. Pero bueno, no parece que tengan en el caso del COVID un mayor problema porque en el caso de este aspecto inmunomodulador se cree incluso que podría tener efectos beneficiosos. Aquí estaba Anabel y en este estudio que fue realizado en ratas, pero bueno, son pacientes diabéticos por diabetes química, la liraglutida, ¿de acuerdo? Consiguió un mejor control glucémico a pesar de que el paciente no tenía la pancita no tenía páncreas, con lo cual parece que el mejor control metabólico del paciente y la expresión de ECA2 que se aumentaba era independiente del control metabólico. Eso también lo consiguió también la inagliptina, con lo cual parece que va bien más bien por la acción de las incretinas y bueno, nos da una posible seguridad en cuanto a este manejo. Así Sí, que hombre, aquí seguridad, muy yo creo que positivo. seguridad hay e incluso puede que haya algún efecto beneficioso añadido, ¿no? En ese sentido. En pacientes a lo mejor con mucha anorexia, por ejemplo, pues a lo mejor un GLP-1, pues a lo mejor es un momento de desescalar un poquito y esperar a que pase, ¿no? Ya, ya. De Pero todas bueno, formas, para bien y para mal, se acaba tolerando un poquito más bien esa sensación de náusea, anorexia, ¿no? sí, Más sí, bien sí, luego sí, se acaba con un poquito más de plenitud. No creo que un paciente deje de comer, ojalá, ¿no? Porque perdería mucho más peso, ¿no? Pero no lo sé, la enfermedad aguda y luego también, lamentablemente, la dosis, muchos de ellos son semanales
ya te la has puesto, tampoco puedo hacer mucho. Eso pasaría sobre en las todo. dosis pequeñas, la ingesta pequeña y alimentos calóricos y bueno. Eso sería sobre todo en pacientes a lo mejor que estén iniciando, ¿no? O que estén en la fase de escalada de dosis. Claro, lo Como paras, bien dice, ¿no? los pacientes que tienen una dosis establecida, normalmente ya ese efecto no existe. No existe, no se suele presentar antes ya has hecho Pero en todo caso, yo creo que leeremos artículos favorables en ese sentido. O sea porque seguramente habrá más publicaciones de este SARS que del otro, ¿no? Sí, hombre, muchísimas. Es infinito. Pero sí que es verdad, yo también, como decía Antonio, yo también me planteé ese posible mayor riesgo porque también tenía expresividad a nivel bronquial, ¿no? De hecho, lo primero que fueron bronquitis. Pues se pensaba en nasofaringitis, bronquitis, sinusitis y luego eso con los años se vio que no tenía tanta expresión clínica como la que se parecía y bueno, y parece ser que no interfiere. Pero sí, luego también, igual que la acción sobre el papargamma que tienen, igual que otros fármacos, parece que sí tiene una acción inmunomoduladora importante en todo el contexto de la enfermedad, el metabolismo lipídico y otros factores como los que comentaba Anabel. Hay un trabajo interesante también de tiaceledin-diona y cierto efecto regulador de diferenciación de los lipofibroblastos a nivel del intersticio, a nivel pulmonar, un efecto, digamos, protector, otra vez un estudio SAS, pero también hay un apunte en sentido positivo. O sea que... Muy bien. Comentamos que no podéis levantar la mano, tiene un iconito de levantar la mano por si alguien quiere realizar alguna pregunta de viva voz, más cómodo y así no escuchamos las voces. No sé si tiene alguna pregunta más. No. Vale, en cuanto a los manejos de fármacos con incidencia de anorexia, de insulinas, ¿algún consejo para darle al paciente en caso que disminuya ya dosis directamente? También muchas veces tiene uno miedo a hacerlo porque se produce muchas veces por el estado de hiperglucemia reactiva, un aumento incluso. ¿Se le puede decir algo al paciente o que se ajuste dosis esos días en función de los controles glucémicos simplemente? Lo más importante en los pacientes que estén insulinizados, que tengan cierto entrenamiento en ajuste de dosis, eso es fundamental. Eso tenemos que hacerlo con todos los pacientes con diabetes tipo 2, porque puede ser un COVID, pero puede ser una gripe, puede ser una gastroenteritis, y ellos tienen que tener esa capacidad. Y de hecho los pacientes que a lo mejor están más entrenados ya sistemáticamente saben que si tienen un cuadro febril tienen que bajarse un 20% a la dosis, un 30% a la dosis de insulina basal, por ejemplo. Yo creo que ahí lo más importante es la parte de la educación, el instruir a los pacientes en que ellos se ajusten. Obviamente, si es un cuadro brusco, de instauración brusca, probablemente tendremos que orientarles nosotros y hacer unas reducciones, sobre todo en pacientes que estén con pauta basal, reducciones de por menos de un 20-30% de las basales y luego ir titulando. Mantener las rápidas, que siempre tienen un efecto más corto y son más fáciles de manejar. Pero yo creo que ahí lo más importante de todo es volver a hacer la educación diabetológica y que el paciente sea capaz de maniobrar ahí un poco. Te digo, para el COVID y para cualquier otra contingencia que tenga, ¿no? Decía yo el guiño de la colonización, de la posibilidad de coinfección, iba con gripe. Podemos prevenir infecciosas que lo más frecuente por incidencia, todo lo anual y demás, y por ser de los gérmenes más frecuentes, tenemos varias vacunas que nuestros pacientes diabéticos pueden recibir. Afortunadamente, el año pasado, con el primer año de vacunación frente al neumococo, se vacunaron más de 300.000 andaluces porque la prescribimos los médicos y lo metimos en calendario. Y la vacunación de la gripe llegó casi a 1.300.000 andaluces en el año pasado en la campaña de gripe. Este año yo no dotar de esa oportunidad, esa posible protección a nuestros pacientes diabéticos. No todo el tratamiento, hemos dicho que es diabetes, que es azúcar, también lípido, hipertensión, actividad física, quizás inmunoprevención. Dentro de esta estrategia nos lo tenemos que plantear también como cuidado y más con una enfermedad infecciosa que ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de estas patologías. Bueno, lo que tenemos claro es que el año que viene no se pueden juntar un pico de gripe con un pico de COVID, ¿no? Entonces, este año la vacunación de gripe, pues seguramente la campaña será más intensiva, ¿no? En ese sentido. La recomendación frente al neumococo, ¿la hacéis directamente a través de preventiva? ¿Le indicáis vosotros mismos? ¿Deriváis a consulta de atención primaria?
Nosotros, nosotros Sí, habitualmente, fíjate que es una cosa que no solemos hacer porque la salud pública efectivamente ha sido una de las grandes olvidadas y en especializada más todavía. Yo creo que vosotros son los únicos que lo hacéis con cierta responsabilidad, pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, y yo digo como autocrítica, no solemos estar pendientes de si nuestros pacientes con diabetes están al día en su calendario vacunal. Aquí nos comenta Milá Domènech del Puerto que en ese sentido aportar que se adelante la campaña de vacunación antigripal. Yo creo que este año la estrategia va a ser fundamental, lo de la vacunación de gripe va a ser una línea vale, prioritaria, ¿no? pues no sé si lo puedo decir, creo que sí. Que hay varias Lo noticias, bueno, primero, no sé si lo lo sabéis, primero. soy miembro de la Comisión Asesora de Vacunas de la Junta y bueno, este año, y por eso me sé los datos, estoy tan orgulloso porque hemos intentado, de ser de las comunidades que tienen coberturas vacunales y en calendario de vacunas financiadas, estamos muy rezagados. De hecho, en niños entramos en la última comunidad, pues estamos ya todo lo contrario. Y estamos muy orgullosos del número de vacunas que se consiguió de la cobertura vacunal en pacientes de riesgo y por edad, por corte de edad y por patologías. Y son muchísimos, más de 300.000, son muchísimas personas en las que se ha pensado y hacer ese consejo vacunal que tenemos muchas cosas en contra a la hora de realizarlo porque no tenemos tiempo, no tenemos formación, no tenemos motivación y externa para hacerlo y implica un esfuerzo profesional más que nunca pensar en nuestro paciente crónico en un abordaje global y con una herramienta de intervención única, por ejemplo, el neumococo es una sola, o gripe una vez al año, imaginaros cualquier otro fármaco. Me parece que sí, y hay varias buenas noticias que en cuanto a gripe, en cuanto a favorecer esto, tanto para profesionales, que también yo creo que somos un grupo que no siempre tenemos esta conciencia de vacunación. Es verdad que no tenemos tanta formación ni incluso para nosotros mismos. Yo me he escuchado a veces hablando de vacuna y parezco casi una persona con el mismo conocimiento que alguien de calle. Y creo que ahí por ahí nos viene un poquito la falta de confianza en la vacuna de la gripe. Y en neumococo estamos de un personal también ahí muy expuesto fijaros ahora con el COVID, cómo estamos expuestos a las infecciones. Y yo creo que una buena oportunidad, se ponen buenas medidas para favorecer y para motivar a los profesionales y los pacientes a vacunarse. Creo que sí, que es Nosotros una un buena. aspecto que tendremos que incorporar también, o sea, el tema de todos los aspectos de salud Lo vamos a intentar pública adelantar, que... ¿eh? De Vale. todas formas, la campaña de gripe en Andalucía llega bastante tarde y se está vacunando de una forma soberbia hasta febrero, ¿eh? Se ha estado vacunando con unas dosis semanales de 20.000, 15.000, 20.000 hasta el final. Por eso ha conseguido ese número tan alto. Y en gripe ahí hasta abril. Afortunadamente este año la campaña, por la vacunación o por el tipo de campaña de este año de epidemia no ha habido especialmente un desborde de los sanitarios, ha sido excepcional ni los centros de salud. Entonces, bueno, esperemos que el año que viene pase igual, pero podemos estar vacunando sin ningún problema. Por empezar antes, vale, se puede empezar, pero que no hay ninguna prisa. Todo el mundo viene, parece que se va a acabar el mundo, el centro de salud, pero la primera semana de vacunación, pero se Mira, puede vacunar sin ningún problema. hay una preguntilla, Dani. Nos comenta Antonio García, habéis comentado que el control favorece la mejoría del paciente, dado que el porcentaje mayor son pacientes ancianos. ¿Pensáis que debemos ser estrictos en el control de la glicada? Es decir, mantener a nuestros ancianos entre 7 y 7,5. Vale, pues responde tú primero, venga, lo has leído. Sí que voy contestando yo un poco y Venga, luego tú. coméntala, yo hago tu Eh, comentario, venga. el objetivo es siempre, la glicada ya sabéis que, bueno, cada vez no es que no tenga importancia, que obviamente la tiene, pero la glicada tiene importancia si va sin hipoglucemia, ¿vale? Entonces, el mejor control glucémico posible sin hipoglucemia, perfecto. La glicada que nos dé. 7, Va, 7,5 con riesgo de hipoglucemia, no. Yo ahí me remitiría a las recomendaciones que nos da la ADA con los márgenes de seguridad, un poco más. Con fármacos que no producen hipoglucemia, adelante. claro, yo creo que el concepto de cuida con glicadas bajas es porque estaba vinculado a fármacos hipoglucemiantes y el riesgo-beneficio pues ya se venía en contra.
Cuando no hay hipoglucemia antes, pues no hay ningún problema. Es como cuando yo digo, si un paciente tuyo diabético está bien controlado con actividad física y tiene una glicada de 6, que le dices que ande menos, es que no tiene sentido. Si no da Mm, problemas, pues mejor control que tenga el paciente mientras no haya iatrogenia. Lo de la edad me parece igual. Si un adulto joven con mal control y mal seguimiento de todo, pues no tienes que ir a un control tan estricto porque te hace una hipoglucemia como te con ese tipo de fármacos. Lo sabemos también, que no solamente influye la edad, que si el paciente tiene buena calidad de vida y no está con fármacos, pues el mejor posible. Si puedes ayudarle con un 6 poco, pues estupendo, como cualquier otro. Y luego, que hombre, que yo digo que tiene mejor pronóstico, por lo menos a nivel observacional, dice eso. No sabemos si interviniendo vamos a conseguirlo. Pero lo lógico es que sí, pero no hay estudio que demuestre directamente eso. Sí que es verdad que tienen peor control al ingreso. No solamente, no tanto el histórico. Entonces, muchas veces puede ser que sea un marcador, como pudiera ser, de ese estado proinflamatorio, de ese estrés fisiológico, de esa hiperglucemia de estrés, en la que nos esté elevando las glucemias y siendo un traductor, un marcador clínico de esa mayor afectación inflamatoria sistémica. Entonces, por eso muchas veces se presentan pacientes no diabéticos o en diabéticos también se descontrola. Entonces, es verdad que el mejor control previo afecta a todos los parámetros, incluso está demostrado que a nivel inmunitario del paciente con diabetes y evidentemente el riesgo cardiovascular como este, pero sobre todo en el momento agudo sí que puede ser un marcador de seguimiento del paciente con diabetes y sin diabetes. Yo creo que la glucemia puede ser un marcador por ese tipo de indicar el estado proinflamatorio. Otro que se intuye en este sentido, por ejemplo, son las mialgias, porque también las produce el interferón, son producidas por el interferón fundamentalmente, por eso un paciente cuando le ponemos interferón a nivel terapéutico da tanta mialgia, y por eso en las infecciones víricas se produce la mialgia, no la produce el virus, la produce el sistema defensivo como respuesta, igual que la gripe. Entonces la mialgia de forma, o sobre todo los 2 o 3 días, y mantenida puede ser una señal clínica de ese estado inmunitario, hiperinmunitario, como hemos podido comentar, de una posible mayor afectación. Pero sí, es muy buena el abordaje. No ha dado pie a comentar esto de la glicada, era más bien un poco antes. Ahora es lo mejor posible. O sea, mientras no hagamos iatrogenia, pues lo mejor con sentido común, pero no limitarlo, yo no lo limitaría. perfecto. Muchas gracias, Antonio. Pues Gracias por tu sí, preguntas. ya le estamos poniendo cosillas. Eh, Sí. que yo os animo a lo que os decía antes, que si queréis, tenéis, yo qué sé, yo creo que tenemos que ponernos a trabajar. Todo el otro día con los compañeros del puerto lo hablamos, tenemos que dar el paso adelante nosotros y decir cómo queremos comunicarnos, empezar a comunicarnos. Yo creo que no he hablado tanto con atención primaria como en el último mes, o sea, nunca, ni he utilizado nunca el correo corporativo hasta este último mes. Entonces, yo creo que ahí tenemos que habría una vía de comunicación. Siempre hablamos que primaria especializada tiene que hablar, nunca hablamos y ahora estamos hablando a la fuerza. Bueno, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Por lo menos esta parte. No dejéis de comentarnos a través de esta vía o a través de Daniel o de mí, que nos conoce los dos y tenéis los contactos, de preguntas o de cosas que queráis que podemos plantear o en lo que podemos orientar un poquito. Y bueno, Pues son las hoy nueve, son las 9 de la noche, doctor. se ha puesto muy a juego lo de comentar la RGDAP, por ejemplo. A mí son varias cositas que el entender como la comorbilidad del paciente, verlo en su conjunto, ¿no? La enfermedad renal, cosillas que, bueno, sigue siendo. Parece que cada vez la RGDAP hace más lo que pensábamos un poco, ¿no? Y bueno, el manejo del paciente con obesidad y demás. Yo creo que una buena opción, por ejemplo, comentar la guía y poner otra vez en valor la prevención, que no es tanto la glicada, buscar cuanto menor glicada que está buscando. Hay fármacos que independientemente de la glicada, yo creo que nos vamos a tener que ir planteando. El GEDAPS no da el salto, pero como yo digo, tú no le pones aspirina a un paciente con cardiopatía isquémica porque tenga dolor, lo pones porque tiene efecto tolerante y disminuye mortalidad. Entonces, va a llegar un momento como con los GLP-1, si un paciente con riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida y tiene un buen control metabólico de su glicada, porque encima es buen cumplidor y se esfuerza y lo hace todo bien, a ese no le pones un fármaco que ha demostrado disminuir eventos cardiovasculares,
pues vamos a entrar ahí un poquito ahí, no lo sé qué pensáis, porque estamos haciendo prevención, tenemos que desvincularla de objetivos terapéuticos de tratamiento, estamos buscando otro fin del fármaco, como por ejemplo la aspirina, porque bueno, conocemos las dos funciones. Y yo creo un diálogo por ahí que a nivel personal nos tenemos que ir planteando. De hecho, cada vez parece más que son fármacos cardiovasculares que dicen que además bajan las glucemias. Podría entenderse también, ¿verdad? Rumores. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, pues yo creo que quedamos para otro día. Sugerid todas las cosillas que podáis y muchas gracias después, a todos. si hay alguna pregunta más, yo sí tengo más para hacerte también, pero la verdad que ya no. Ni más preguntillas. Nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Juanpi de nuevo, que nos han dejado la plataforma esta que funciona estupendamente. Y muchísimas gracias a todos. Y nada, nos vemos. En la webinar. De momento. Cuidaros muchísimo. También a las redes de venta les podéis cuidamos comentar. mucho, por favor. Si queréis compartir alguna más, compartir escenario o pantalla o lo que sea, que sería lo ideal que alguien más diera pie a sacar algún tema, comentar, tanto esto, vía práctica. Hay muchas cosas que comentar en diabetes como siempre, y más ahora que estamos un poquito más aislados en todo en cuanto a la formación, centro de salud y lugares de trabajo. Así que un placer. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí con Anabel y aprender mucho de ella, como siempre. Y así que, pues, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Novartis por dar la oportunidad de charlar y compartir todo lo que hemos podido. Muchísimas gracias, cuidaros mucho, hasta pronto. Muchas gracias a todos. A ver, gracias. Me salió Dani. ¿Qué? Cerramos. Aquí pone finalizar seminario. No nos atrevemos. Sí, podemos cerrar si queréis. ¿Cancelamos? Directamente. Gracias y enhorabuena. Oye, muchísimas gracias, Juanma, y muchísimas gracias, Dani. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Conchi, muchas gracias, cariño. Escríbeme de vez en cuando. Sí. Ya está muy chulo. Te he encontrado te he visto muy cómoda, muy bien. A mí me ha gustado mucho el formato, ¿eh? Me está muy chulo. Se ha pasado, pues estás charlando una hora, no me da ni cuenta. Ya ves. Y sin cerveza ni nada, tío. Es verdad, la boca seca. Que como no estás aquí, te aprecio tanto, me voy a tomar también la tuya, ¿vale? Vale. Me parece bien, me parece bien. Yo voy a hacer la cena de los niños. Todo. Un besote. Muchas gracias. Encantadísimo, ¿eh? Igual. Adiós.